Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. How many roads must a man walk down before they call him a man? Ya comienza Una mirada al mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira. Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina, desde Montevideo, o como suelo decir yo todos los lunes, desde el otro lado del charco, para recordar que las relaciones entre Uruguay y Argentina nunca dependen ni siquiera de gobiernos, mucho menos de partidos, sino de esa hermandad que existe entre los dos países que nos hace únicos en el mundo. Yo tuve el privilegio de ser embajador en Argentina y siempre decía eso: no hay dos países del mundo con la misma identidad propia que Argentina y Uruguay. A veces nos peleamos por fútbol, nos peleamos si Carlos Gardel nació acá o allá, pero por las cosas que realmente importan siempre estamos, bueno, ni que hablar en las Copas del Mundo, cuando tantas veces hemos terminado hinchando por nuestros hermanos argentinos. Bueno, en el día de hoy vamos a ir primero con tres referentes informativos, uno en Nueva York, uno en Madrid y otro en París, para pegarle la primer pantallazo de mirada a lo que está ocurriendo en el mundo y lo que hace a la noticia internacional. Luego, como todos los lunes, iremos a un salpicón de noticias seleccionadas de distintas agencias de noticias, periódicos, etc. Resumiremos las 5 o 6 noticias que están haciendo agenda en el mundo, menos de opinión y más informativo en esa parte, y luego en la segunda mitad del programa a los dos temas, como hacemos todos los lunes. Hoy hablaremos sobre las dos guerras en curso, la de Israel y Hamas, ahora extendida fuera de territorio israelí y palestino hacia el Líbano, y finalmente hablaremos de la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas, que es además una cumbre para una nueva agenda internacional. Vámonos entonces ya a los tres referentes informativos que hemos elegido para hoy, para ver un poco de qué se está hablando en el mundo. El New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York y cuyo editor Arthur Salzberger lo distribuye en Estados Unidos y en muchos otros países, incluyendo en Brasil, en España, en ediciones de distintos idiomas. Y tiene para nosotros el New York Times, y por eso lo vamos a recibir con una música típica que nos gusta mucho, al igual que El País de Madrid, al que recorreremos, France 24, esa cosa tan propia de la noticia con olor a tinta y papel. Por eso, este primer pantallazo de periódicos lo vamos a recibir con el Canario Luna, el cantante popular uruguayo desaparecido el año pasado, cantando El Grito del Canilla, aquel pibe, como decimos en Uruguay, aquel muchacho que con los diarios abajo del brazo iba gritando desde la bicicleta o caminando en todos los barrios de la ciudad, también en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina, las principales noticias del mundo. El Canario Luna lo recibimos para El Grito del Canilla.
canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón. Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad y compartir la fuerza de la bohemia, de la madrugada previa, con la luz de su amistad. Siempre estará el grito del canilla, porque la voz en todas las esquinas del país es el golpeo de gorrión, la lleva por los barrios los canillas del país, lo cantan los canillas del país que nace del corazón. Ese lararay que se pone en el medio es el toque murguero de la música popular uruguaya. Bueno, después de escuchar al Canario Luna, ahora sí nos vamos al New York Times, que nos informa alrededor del mundo, porque es un periódico que trasciende la frontera de Estados Unidos, que comentando el alejamiento inminente del poder de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, titula el New York Times: un líder transformador deja su cargo en México. ¿Cuál será su legado? Dice así el artículo: para algunos, Andrés Manuel López Obrador es un reformador que dirigió el país hacia el progreso. Para otros, es una aplanadora que socavó las instituciones democráticas. Para algunos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un reformador que dirigió el país hacia el progreso durante sus 6 años de presidencia. Para otros, una aplanadora que no permitió que sobreviviera la institucionalidad como estaba concebida, dejando una infinidad de problemas para que resuelva su sucesora. Sin embargo, a medida que se acerca el final de su mandato, sus críticos y partidarios coinciden en gran medida en una cosa: López Obrador transformó su nación más que ningún otro líder en la historia reciente de México. Esta es la opinión editorial del diario New York Times. Dice también textualmente, citando a Andrew Paxman, historiador del Centro de Investigación y Docencia Económica de México, el CIDE, quien está escribiendo una biografía de López Obrador: esta es, en definitiva, una presidencia que ha cambiado el rumbo del país. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, después de muchos intentos de llegar al gobierno, yo lo conocí en mis años de exilio, muy joven, cuando todavía militaba en el PRI, cuando se alejó de él, y parecía difícil pensar que un día llegara al poder. Pero se podrá estar de acuerdo con lo que hizo o no, pero hizo, en un país donde estaba por costumbre hacer la plancha. En los años del PRI se decía mucho que los sexenios se separaban. 6 años, sexenio es lo que dura un mandato presidencial en México, donde no hay reelección de por vida. El lema de México es sufragio efectivo, no reelección. Hubo hasta una guerra civil por este tema. Y el presidente mexicano, los presidentes del PRI, se decía que uno se dedicaba 6 años a gastar y el otro 6 años a ajustes fiscales para ahorrar lo que había gastado en exceso el otro. Pero Andrés Manuel López Obrador parecía tener un rumbo propio y se va con los índices más altos de popularidad de la historia de México. Nos podrá gustar o no a nosotros, en eso no nos metemos. Pero
hay que reconocer que a los mexicanos les gusta, a tal punto que cuando deje el poder en horas, estará entregándoselo a una mujer que será la primera mujer en ser presidenta de México y que fue su más directa colaboradora en los últimos 20 años. Ya han empezado a llegar a México algunos de los jefes de Estado que participarán de la transmisión de mando. Allí, una vez que el presidente deja el poder, se retira de la vida política. Pero daría la impresión de que en el caso de Andrés Manuel López Obrador, estemos de acuerdo o no con él, deja su legado. La semana pasada comentábamos que justamente hoy hace una semana que comenzaba la reforma judicial que impulsó López Obrador en México, mediante la cual será la gente la que votando elija a los jueces y magistrados de los distintos niveles. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no. Un argentino, por cierto, Andrés Oppenheimer, en la CNN ha calificado esto de un acto de demagogia incontenible. Bueno, son todas opiniones, pero hay que pensar que para medir, por ejemplo, la reforma judicial como otras reformas institucionales de López Obrador, hay que pensarlo en códigos mexicanos. Y la corrupción que había en el Poder Judicial de México era tremendo. Pero se ha puesto el grito en el cielo porque ahora lo vota la gente. Pero recordemos que en Estados Unidos, por ejemplo, en más de la mitad de los estados, por lo menos hay un nivel de la judicatura elegido por la gente. Nos vamos ahora a Europa, a un periódico también icónico. También seguimos con la idea de tinta y papel. El diario El País de Madrid, un periódico español fundado en 1976 que se redacta en castellano, aunque también publica contenidos en catalán. Es más, publica un suplemento que se llama Quadern en catalán y sobre noticias catalanas. En inglés, en portugués, se edita en España, en el exterior, también aquí, cerca nuestro, en San Paulo, la edición, una de las ediciones portuguesas, otra en Portugal mismo. Bueno, El País de Madrid se refiere al problema migratorio en general, pero sobre todo a la crisis que refleja en la propia isla de Cuba la llegada de casi que 1.850.000 cubanos llegaron a Estados Unidos desde el 2022 en el éxodo más grande, dice El País, de la historia de Cuba. Las cifras publicadas por las autoridades fronterizas estadounidenses dan cuenta de un vaciamiento demográfico, en la isla de Cuba, en el estado cubano, según advierten los expertos. Estados Unidos desde 2022, en una cifra recientemente publicada por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, confirma el vaciamiento demográfico, así lo llaman, entre comillas, del que hablan los investigadores y que ha provocado una caída poblacional de un 18% en Cuba. No existe nada que indique que la situación pueda revertirse. La crisis económica en el país, dice el periódico español, solo va en aumento y en 2024 va en camino a convertirse en el segundo año fiscal con mayor afluencia de cubanos en la frontera sur. El descenso de la población, la frontera sur de Estados Unidos, obviamente. El descenso de la población ha continuado, asegura El País, en un artículo escrito por el economista y demógrafo cubano Juan Carlos Albizu Campos, quien hace unos meses publicó un estudio que niega que en Cuba vivan más de 11 millones de personas, como dice las cifras oficiales del gobierno. Con toda seguridad, dice Albizu Campos, estamos asistiendo a un proceso que ya
se ha dado en llamar vaciamiento demográfico. Bueno, antes de terminar con este repaso de titulares, nos vamos a France 24, un medio de prensa gubernamental de noticias por suscripción, informativo internacional de origen francés, creado el 30 de noviembre de 2005, que tiene su expresión televisiva, de prensa y de noticias impresas, de agencia de noticias, etc. Desde 2008 pertenece a la Sociedad Nacional France Media Monde, que es quien supervisa este sector impreso, digital y audiovisual exterior francés. Anuncia que las elecciones en Austria reafirman el avance de la extrema derecha en Europa. Ya habíamos dado nosotros noticia de este avance de la extrema derecha europea en Alemania Occidental. Bueno, ahora hay una sola Alemania. En Alemania, y es más, fue más fuerte en Alemania el crecimiento de la extrema derecha en la zona que había pertenecido a Alemania Oriental que la de la República Federal Histórica. Los austríacos dieron este domingo 29 de septiembre su primera victoria en las elecciones generales al ultraderechista Partido Liberal, FPO según las siglas en alemán, según las primeras proyecciones de voto, lo que ilustra el creciente apoyo de los partidos de extrema derecha en Europa, alimentado por la preocupación migratoria. El partido ultranacionalista FPO de extrema derecha ganó este domingo por primera vez elecciones parlamentarias en Austria al lograr el 29.1% de los votos. Tremendo, ¿no? En una democracia parlamentaria, por delante del Partido Conservador OVP, que obtuvo el 26.3%. El FPO, el partido ultraderecha que ganó las elecciones, bueno, tras lograr el 29%, estoy hojeando un poco para resumir, es un partido euroescéptico, prorruso, y mantuvo durante meses una ligera ventaja en las encuestas de opinión sobre el partido gobernante popular austríaco, OVP, del canciller Karl Nehammer, en una campaña dominada por la inmigración y las preocupaciones sobre la economía. Es tremendo cómo se va confirmando en toda Europa esta tendencia. Bueno, y ahora, amigas y amigos, nos vamos a, antes de ir al análisis de las dos noticias que consideramos más importantes de la semana: la cumbre de las Naciones Unidas por una nueva agenda mundial y la escalada que ayer de noche y esta mañana tuvo expresiones dramáticas también en los dos frentes bélicos que analiza la opinión internacional: la guerra de Ucrania, pero fundamentalmente la guerra de Israel contra Hamas y ahora también contra Hezbollah. Para recibir al salpicón de noticias, vamos con la segunda música de hoy, que es un canto moderno, refiriéndose con música de la Electric Light Orchestra, Here is the News, la misma canción que en su momento cantaron los Beatles, adaptado a un tono más actual de música y con música de fondo, repito, de una sinfónica. Vamos a escuchar entonces Aquí están las noticias, Here is the News. Qué linda música, ¿no? Acá están las noticias, dicen en inglés. Acá están las noticias. Escúchenlas con atención porque cambian hora tras hora y esto lamentablemente es verdad. Bueno, vamos al salpicón de noticias, la segunda parte de nuestro programa de todos los lunes, Una mirada al mundo. En este salpicón de noticias de distintas fuentes
resumimos para ustedes, tanto en distintas zonas, pero también cerca de casa en América Latina, las noticias que están acaparando la atención pública. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, anunció el viernes pasado oficialmente su candidatura para las elecciones generales del año 2025. ¿Por qué esta noticia es tan importante? Porque recordemos que el presidente Daniel Noboa, que ha hecho de la seguridad pública, con éxitos variados, a veces buenos, a veces no, el eje de su gestión, pero recordemos también que solamente fue electo por 8 meses. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, fue sometido a juicio político y la Constitución ecuatoriana tiene una cláusula que se llama muerte súbita, mediante la cual el presidente de la República, cuando se le vota el juicio político, puede optar o por someterse a él o por disolver al Parlamento y llamar a elecciones para un nuevo presidente que simplemente termine su mandato. Bueno, el objetivo del anuncio del presidente Noboa de ser candidato en el año 2025 es extender su mandato en el Palacio de Carondelet, el Palacio Presidencial Colonial, precioso, hasta el año 2029. Esta importante decisión fue comunicada a través de sus redes sociales, donde también reveló su binomio, su compañera de fórmula, María José Pinto, quien recientemente ocupó el cargo de secretaria técnica contra la desnutrición infantil, quien había sido hasta ahora su compañera de fórmula y vicepresidenta actual, anunció, por eso no repite la fórmula, que también será candidata a presidente. En un proceso que refleja su compromiso con el país, Noboa formalizó su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, mientras que Pinto renunció a su puesto para poder postularse a este nuevo cargo. Noboa, por su parte, solo necesitará solicitar una licencia durante el periodo previo de la campaña electoral que se llevará a cabo entre enero y febrero, con lo cual en un periodo de gobierno tan corto lo mutila aún más. Este es, obviamente, si de ser reelecto, sería por un periodo completo. Este es un momento clave para reafirmar nuestro compromiso con Ecuador. Tengan seguro, dijo Noboa, que su presidente prefiere estar muerto que rendido ante el mal. Hasta la fecha, además de Noboa y Pinto, solo Francesco Tabacchi y Blanca Sacancela del movimiento Creo han completado la inscripción ante el organismo electoral para ser candidatos en la elección del año que viene. El Senado de la República Dominicana, nos vamos relativamente cerca, seguimos por aquí por América Latina. Hoy vamos a navegar mucho por América Latina con la información. El Senado de la República Dominicana aprobó el viernes el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional. El proyecto fue aprobado por 25 votos a favor de los 27 presentes en el recinto legislativo. Es solo el primer paso legal para iniciar un proceso de reforma. Ahora el mismo será enviado a la Cámara de Diputados para su debate y posible aprobación, que luego deberá ser ratificada por el soberano en un referéndum. Tras el visto bueno del presidente de la Comisión Bicameral, Pedro Catrián, leyó el informe ante el Pleno del Senado, solicitando que el proyecto sea incluido en la agenda diaria y declarando de urgencia para su aprobación, lo que hace que el plazo de discusión quede agotado jurídicamente. El presidente Luis Abinader, comprometido con el fortalecimiento institucional, pone un tope de una sola reelección permitida. República Dominicana es de los países donde se puede, acordémonos, por ejemplo, el presidente Balaguer, donde se puede ser reelecto por tiempo indeterminado. Con el nuevo proyecto constitucional, de ser aprobado, de ser modificada la Constitución,
quedaría reducida la reelección a un solo periodo de gobierno. Bueno, nos vamos al Perú, seguimos por América Latina. Hoy me estaba fijando, las 5 noticias de este salpicón son todas sobre América Latina. Bueno, ya en la prensa internacional, los principales diarios, vimos agenda de otras partes del mundo, y en el análisis de la segunda mitad del programa vamos a profundizar, sobre todo, repito, con los temas de Naciones Unidas y las 2 guerras en curso en el mundo. La Fiscalía del Perú, un país que no parece encontrar tranquilidad institucional, anunció el viernes que iniciará una investigación contra la presidenta Dina Boluarte por presunto delito de cohecho. Este anuncio fue hecho después de una reunión de la mandataria con la ex fiscal Patricia Benavides para que aquella no diera de baja al general Raúl Alfaro, otrora comandante general de la Policía Nacional del Perú, PNP, Policía Nacional del Perú. Las indagaciones se iniciaron tras el pronunciamiento del abogado Jaime Villanueva, ex asesor de Benavides, quien confirmó la celebración de una reunión entre ambas partes. En este sentido, Juan Carlos Portugal, defensor de la mandataria, confirmó que su defendida fue citada para declarar el próximo 9 de octubre. Portugal confirmó la existencia de dicha reunión, pero cuestionó la decisión del Ministerio Público. El fiscal dice que hay cohecho pasivo. Portugal, recordemos que es Juan Carlos Portugal, no es el país Portugal. Hay cohecho pasivo impropio porque la fiscal Benavides le pidió a mi clienta no dar de baja al general Alfaro. Sin embargo, la presidenta no se hizo eco a la exigencia, refirió el defensor de la presidenta. Recordemos, solamente para poner en contexto esto, que en el Perú, donde falleció la semana pasada el expresidente Alberto Fujimori, el único presidente que no fue preso fue Alan García Pérez, que se quitó la vida cuando lo iban a detener. Todos los demás expresidentes del Perú están presos, y Alberto Fujimori falleció de una larga y prolongada enfermedad de cáncer, era un hombre de edad muy avanzada, pero estando sometido a prisión domiciliaria, preso, pero en libertad relativa, como consecuencia de la enfermedad que lo acogía. Bueno, finalmente el cambio climático ha llegado a la región. América Latina está sufriendo un embate del cambio climático como pocas veces se había conocido. Los está afectando a ustedes, queridos hermanos argentinos, está afectando a todos los países de la cuenca amazónica. Y recordemos que el gran cambio que significó la toma del poder del presidente Lula era el problema que estaba causando al cambio climático la deforestación de la Amazonía que llevaba a cabo el presidente Bolsonaro. Pero el presidente Lula terminó con esta deforestación, pero ahora el sobrecalentamiento global de todo el planeta está ocasionando incendios por todos lados, con muertes. Prácticamente todos los países con cuenca amazónica están sometidos a estado de emergencia. Recordemos que la Amazonía ayuda a producir a través de su forestación más de 1/3 de la humidificación global. Que sí que este es un drama para América Latina que afecta al mundo entero. El cambio climático y la combinación de extrema sequía y la acción del hombre en las políticas extractivistas, llámese deforestación, han ocasionado la expansión de los incendios por el continente. Aumentó a 40 los muertos forestales por incendios forestales en el Perú. El monitoreo se inició el pasado viernes 20 de septiembre a cargo de la Unidad de Emergencias y Alertas Tempranas. La iniciativa permitirá obtener una visión precisa
de lo que sucede en la región debido a esos siniestros. A ello se suma lo que está ocurriendo en eventos similares que han obligado a la declaración de emergencia nacional en el Ecuador, a los incendios amazónicos en el Brasil. Perdón, y ustedes, el cambio climático, consecuencias también mías. Y ustedes, hermanos argentinos, están sufriendo los incendios en Córdoba, Villaverna, Salzacate, Capilla del Monte, este último extendiéndose hacia San Marcos, Sierras y la región de Sierras Chicas. La verdad es que toda América Latina está en un vilo a raíz del calentamiento que ha generado, el calentamiento del planeta que ha generado estas consecuencias tremendas con incendios que, además del daño al medio ambiente, cuestan vidas de hermanos latinoamericanos y un sacrificio tremendo a los cuerpos de bomberos y cuerpos de rescate voluntarios del continente, a quienes rendimos desde acá nuestro homenaje. Bueno, queridas amigas y queridos amigos, llegó la hora de la segunda mitad de nuestro programa. Dejando de lado el cambio climático, nos vamos ahora a los dos temas que habíamos seleccionado. La escalada bélica, sobre todo en el conflicto Israel-Palestino, Israel-mundo árabe ya, y a la situación en Ucrania. Los recibimos con un canto esperanzador al que nos sumamos, un canto por la paz en el mundo, que los pueblos dejen de lado sus diferencias, las resuelvan con diálogo y que haya paz en el mundo. Sing peace around the world. Cantemos por la paz alrededor del mundo. Light a candle for peace, light a candle for love, light a candle that shines all the way around the world. Light a candle for me, light a candle for you, that our wish for world peace will one day come true. Light a candle for peace, light a candle for love, light a candle that shines all the way around the world. Light a candle for me, light a candle for you, that our wish for world peace will one day come true. Sing peace. Enciende una vela por ti, enciende una vela por mí, enciende una vela por la paz en el mundo. Es divina la canción esta. Lamentablemente las noticias que tenemos no avalan esta visión. Después de lo que ya informamos la semana pasada sobre la utilización de dispositivos personales como walkie-talkies, radiollamados e incluso la amenaza de llegar a utilizar hasta celulares como explosivos fuera de su territorio de Israel, la guerra que comenzó el 17 de octubre del año pasado, estamos a punto de cumplir un año. ¿Quién iba a decir cuando aquel ataque criminal de Hamas sobre la población de Israel que la reacción de Israel iba a llevar un año de masacres donde la mayor parte de los muertos son civiles y dentro de ellos mujeres y niños? Hospitales destruidos en la Franja de Gaza, la zona palestina rodeada por Israel, aislada del territorio palestino, del cual no se le deja salir a los palestinos, pero se les ataca indiscriminadamente. Ya incluso los familiares de los rehenes que todavía se mantienen vivos y en posesión de Hamas le están reclamando al presidente Netanyahu que ensaye un intento de alto el fuego y negociación de presos políticos
por los rehenes que aún quedan vivos. El último intento de rescatar militarmente rehenes implicó que murieran 5 de ellos en manos de Hamas. Pero ahora Israel ha ido por más. Fue hacia territorio libanés y hacia Hezbollah. Lamentablemente, ese intento de atacar que costó la vida del segundo jefe de Hezbollah, el grupo anti-Israel de acción armada, el segundo jefe que muere por ataques de Israel fuera del territorio. Cuando digo fuera del territorio es porque hasta ahora había quedado circunscrito el conflicto entre la franja de Gaza y los palestinos que allí se encontraban, no solamente los terroristas de Hamas, y también el Estado de Israel. Pero el peligro que anunció el presidente Biden, la OTAN, los aliados más cercanos que tenía Israel, Estados Unidos y la OTAN, empezaron a advertir que se podía regionalizar el conflicto. Israel insinúa una invasión terrestre en el Líbano y Hezbollah respondió que están preparados para enfrentarlos. El partido Milicia Chií nombrará lo antes posible al sustituto de Nasrallah, muerto en un ataque de Israel. Un nuevo ataque golpeó el centro de Beirut por primera vez desde 2006. Es decir, estos ataques a través de dispositivos personales en el sur del Líbano llegó ahora a la capital del Líbano. Estamos siguiendo la noticia, incluso minuto al minuto, a través del celular. Ahora estos dispositivos pueden todo, para lo que uno menos los usa es para hablar por teléfono. Pero ya cuando estábamos preparando el programa teníamos noticias de que el líder de Hamas en el Líbano, no solo el de Hezbollah, muere en otro bombardeo en el sur. El ministro de Defensa israelí Yoav Gallant ha vuelto a sugerir una posible operación terrestre contra Hezbollah en el Líbano mientras arengaba a las tropas cerca de la frontera libanesa. Gallant ha señalado que están dispuestos a usar todos los recursos, lo que incluye medios desde el aire, desde el mar y por tierra. La respuesta casi simultánea ha llegado en la primera declaración de un mando de Hezbollah desde el asesinato el viernes de su líder, Hassan Nasrallah, en un ataque israelí. El número 2 del partido Milicia Chií, Naim Qassem, ha asegurado que están preparados por si los israelíes intentan entrar por tierra. Añadió que nombrarán lo antes posible al sustituto de Nasrallah durante la madrugada. Pero en esa misma madrugada, un ataque israelí de la Fuerza Aérea de Israel contra el centro de la capital del Líbano, Beirut, ha causado al menos una decena de muertos. Es el primer ataque del Estado judío contra el corazón de la capital libanesa desde 2006. El misil ha matado a 3 líderes del Frente Popular para la Liberación Palestina, según ha informado el grupo. En otro ataque, en el sur del Líbano, ha muerto otro líder de Hamas, Fatah Sharif Abu el-Amin. Todo esto no son buenas noticias para una perspectiva de paz. No son los grupos terroristas fundamentalistas árabes capaces de abandonar la lucha por pérdidas y bajas, todo lo contrario. Hay que analizar que cuando la guerra es entre fanáticos, y digo entre fanáticos porque la verdad es que a mí me sorprende. Yo he sido un amigo tradicional e histórico del Estado de Israel y me sorprende ver cómo la venganza ha llegado a admitir que en la guerra vale todo y diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. A todo esto el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estuvo en Estados Unidos y anunció que llevaba, además de hablar en las Naciones Unidas,
que llevaba un plan para la paz en el conflicto con Rusia. Quería entregárselo al presidente Biden, también dijo que se lo quería entregar a la la vicepresidenta candidata a la presidencia, Kamala Harris, y al candidato Donald Trump. Las dos primeras cosas fueron hechas, habló en las Naciones Unidas, le entregó a Biden y a Kamala Harris su plan de paz con Rusia, pero no fue recibido por el presidente Trump, que le negó la entrevista. Dijo que estaban siendo usados para un aparato propagandístico que solamente iba a dilatar más la guerra. Increíble cómo se alinean las fuerzas en Estados Unidos en las vísperas electorales. A todo esto, lo que ha llamado la atención, pero en todo caso, yo les confieso que soy pesimista, pero una chispita de esperanza siempre hay que dejar encendida. El presidente Vladimir Putin declaró que está dispuesto a analizar una propuesta cuyos términos desconoce totalmente, pero que no descarta que se pueda lograr una salida negociada y pacífica para el conflicto de su país con Ucrania. Bueno, esperemos que este conflicto, que ya lleva 2 años nadie hubiera dicho que esto podía durar más de 15 días, ¿no? Una de las principales potencias nucleares, además del mundo, peleando de igual a igual con Ucrania, y claro, no es solo con Ucrania, es con toda la OTAN y con todo, bueno, la República Federal Alemana saliéndose incluso de los límites de los acuerdos logrados en la OTAN, y Estados Unidos un poco entre las cuerdas, porque en las vísperas electorales es muy grande la demanda por la paz. Vamos a ver qué está pasando, porque también allí habló el presidente Volodymyr Zelensky en las Naciones Unidas en una asamblea general muy especial para este organismo, que el año que viene cumple 80 años. Y lo vamos a recibir con una canción que se llama así, Las Naciones Unidas. Es un poco irónica porque se limita a nombrar los Estados miembros de las Naciones Unidas. En el fondo, entre líneas o entre notas musicales, lo que está diciendo es: no hay mucho espacio para la paz. Vamos a escuchar esta canción y enseguida nos vamos con la noticia. Well, Somalia, Slovakia, Tajikistan and Syria, Austria, Andorra, Egypt, Angola, Algeria, Antigua, Poland, Portugal, Australia and Albania, Myanmar, Madagascar, San Marino, Mauritania, Turkmenistan, Afghanistan, Uzbekistan, Estonia, Malawi and Malaysia, Mozambique and Macedonia, Latvia and Lebanon, Barbados and Liberia, New Zealand, Nicaragua, Norway, Niger and Nigeria, Haiti, Fiji, Mali, Oman, Paraguay, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, Spain, Serbia, Croatia, Costa Rica and Korea, Micronesia, Indonesia, Czech Republic, St. Lucia, Dominica, Dominican Republic and Rwanda, North Korea, Tanzania, Yemen, Uruguay, Uganda, Sudan, Iran, Japan, Gabon, Guyana, Russia, Ghana, Bahrain, Azerbaijan, Bhutan, Bolivia, Botswana, and Trinidad, Tobago, Togo, Turkey, China, Tonga, Montenegro, Malta, Monaco, Republic of the Congo, United States, Kimber, Sierra Leone, Cote d'Ivoire, Tuvalu and Mauritius and Morocco, East Timor, Sao Tome and Principe, Burundi, Chile, Italy, Djibouti and Jamaica, Jordan, Germany and Hungary, Mongolia, Cambodia, Bulgaria, Namibia, Palau and Laos, Liechtenstein and Luxembourg and Libya. Parece que el cantante estuviera pasando lista a ver si están presentes todos los Estados miembros. Bueno, comenzó la 79ª, la 79 sesión de la Asamblea General, que empezó con una característica muy especial. Es una Asamblea General más, como hay todos los años, desde mediados de septiembre hasta fines de diciembre, pero por resolución del secretario general Antonio Guterres, cuando está presente un jefe de Estado, esa misma sesión pasa a ser una cumbre por una nueva agenda internacional. Muchas veces en las Naciones Unidas se ha hablado sobre las necesidades
de la necesidad de modificar los mecanismos de resolución de Naciones Unidas, que son un poco heterodoxos, porque las Naciones Unidas fueron fundadas en un mundo muy distinto. Entonces los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que no necesariamente mantienen la cuota de poder que tenían en aquel momento, y que han surgido otras comunidades, otras naciones con más poder, mantienen el poder de veto. Entonces, con el Consejo de Seguridad, donde hay 5 potencias con derecho a veto, en un punto muerto sobre cuestiones candentes, como las guerras de Ucrania y Gaza que vimos recién, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha entonado, esta semana que terminó, una especie de canto al cisne por un mundo amenazado, casi en peligro de extinción, a juzgar por el discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro. El mensaje en la botella lanzado desde Nueva York por los líderes mundiales en realidad es un llamamiento desesperado para proteger a la humanidad de numerosas amenazas, del efecto devastador y contagioso de las guerras y la destrucción del planeta por el cambio climático, como subrayó Petro y otros oradores, además de los peligros de una inteligencia artificial sin control que se presenta ante el mundo. Antonio Guterres ha pedido que sobre todo se enfatice en los temas que hay que plantear. El medio ambiente ha sido un tema casi que en común. También habló el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, habló el presidente uruguayo dirigiendo su último mensaje como presidente de la República, ya que en la Asamblea General será presidente de nuestro país quien resulte electo en las elecciones de octubre. Los líderes americanos que han intervenido han pormenorizado todas y cada una de estas amenazas, en algunos casos con optimismo, como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que pronunció también su último discurso como mandatario, o bien entregándose al catastrofismo de Gustavo Petro. También habló el presidente Lula. Mención aparte merece la intervención del presidente argentino Javier Milei, que fue duramente crítico con todo lo que tenía que ver con las Naciones Unidas y sus herramientas para mejorar el mundo. Dinamitó el concierto de las naciones y criticó duramente a las Naciones Unidas por considerarla una fuente de males. El presidente argentino habló también después que comenzara esa etapa en la cual, cuando hablaba un jefe de Estado, se pasaba a las condiciones de una cumbre sobre una nueva agenda global. Hasta ahora la agenda que seguía las Naciones Unidas era la del 2030, que en esto, digamos la verdad, hubo acuerdo entre las críticas de Milei y otras que eran más optimistas sobre el futuro de Naciones Unidas, pero siempre y cuando se cambie de agenda global y no se siga la inercia del mundo del 2030, que era la agenda que tenía puesta en su horizonte las Naciones Unidas. La crisis abierta en Venezuela tras las últimas elecciones fue uno de los elefantes en la habitación. Acá en Uruguay decimos un elefante en el bazar del plenario de las Naciones Unidas, con el presidente de Chile, Gabriel Boric, advirtiendo de la incapacidad de su país de albergar más refugiados venezolanos. Algunos críticos dicen, pero ¿el presidente Boric está contra el gobierno de Venezuela o está en contra de que los venezolanos que huyen se alojen en su país? El presidente Luis Lacalle Pou, como suele hacerlo en este discurso de despedida, también se refirió en forma muy dura a las recientes elecciones en Venezuela. Dijo que ya de nada sirve ni siquiera mostrar
las actas que se están solicitando del proceso electoral, porque todo el clima que rodeó a las elecciones fue, desde su punto de vista, claramente fraudulento. La denuncia de la insondable deriva de Haití tuvo también un hueco en algunos discursos. A mí esto, les confieso que me alegró un poco, porque me habrán oído decir en más de un programa que yo tengo un cariño muy especial por Haití, donde estuve un año como jefe de la misión internacional que buscaba una transición pacífica hacia la democracia, y me fui profundamente frustrado, y muy frustrado también con los organismos internacionales a los que representaba. Quiero ser en esto muy franco. Bueno, perdón, sobre Haití se refirió el propio secretario general del organismo, Antonio Guterres. El secretario general Guterres es de los primeros secretarios generales del organismo que enfrenta a veces al organismo mismo y sus políticas. Esto no fue así ni con Pérez de Cuéllar, ni fue así con Kurt Waldheim, que fue tantos años. Esto no fue nunca así. En eso, Antonio Guterres se puede estar de acuerdo o en contra, pero no cabe duda que ha marcado una impronta muy importante. Muchos cantos de cisne, en suma, numerosos mensajes encerrados en una botella sin destinatario claro, arrojada al mar, mientras los ojos del mundo se dirigen muy lejos de América, al Oriente Próximo. El primer ministro Netanyahu también hizo uso de la palabra, y en un acto inesperado, sorpresivo y preocupante, terminó sus palabras en medio de un abucheo generalizado. Queridas amigas y queridos amigos, se nos ha ido el tiempo, y con él vayan entonces, como decía hace un rato, dentro de una botella arrojada al mar, estos análisis de las principales noticias del mundo, y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 13 horas para ponerle una mirada al mundo. She sleeps in the sand. How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing